y al interrogatorio más o menos nos refiere que ha notado que esto comenzó hace aproximadamente 2 semanas. No, si le preguntas, dice que no ha tenido dolor, pero sí ha notado una leve molestia en la región lumbar del lado izquierdo cuando le preguntas de forma dirigida. No ha presentado fiebre ni pérdida de peso involuntaria o cambios en el apetito y refiere que es la primera vez, ¿no?, que ha presentado estos síntomas. En los antecedentes refiere que tiene hipertensión arterial de hace varios años, que aparentemente está bien controlada con enalapril. No tiene antecedentes renales previos, es fumador de hace muchos años, no te dice exactamente cuándo ni cuánto, y niega antecedentes familiares para cáncer. Al examen físico, pues tiene la presión levemente aumentada, predominio de la sistólica, el resto de los signos vitales están dentro de parámetros normales. Como vemos, es un paciente con sobrepeso. En el abdomen no hay alguna molestia, excepción ya en la región lumbar. Cuando le haces puño-percusión refiere un dolor moderado. Y en el examen general de orina, pues se visualiza que es macroscópicamente con hematuria. Los exámenes de laboratorio en el hemograma se ve dentro de parámetros normales en las 3 líneas celulares. La función del riñón y los electrolitos también están dentro de parámetros normales. Y en el examen general de orina, pues se confirma la hematuria macroscópica que de acuerdo al urocultivo, pues no está relacionado con infección, ¿no? Tiene un urocultivo que es negativo. Se le pide un ultrasonido abdominal donde nos muestra esta lesión a nivel de lo que es el polo superior del riñón izquierdo. Nos dice que es una masa sólida que aproximadamente mide 4 centímetros, tiene vascularización, tiene áreas de calcificación, tiene áreas hipoecoicas con áreas hipericoicas, ¿no? Por estas características que sugieren que esta masa podría ser maligna, entonces se sugiere complementar con un estudio que nos ayude a caracterizar de mejor manera esta lesión, por lo cual se le pide esta tomografía de abdomen donde con contraste, donde podemos ver la lesión a nivel del riñón, se confirma la lesión renal a nivel del riñón del lado izquierdo. Nos dice que tiene calcificaciones, como podemos ver, tiene áreas de necrosis, tiene tabiques, tiene una forma lobulada, nos dice que mide 4.5 centímetros y bueno, tiene pues características sugestivas de malignidad. También nos dice que no hay otras lesiones, que ni siquiera los ganglios y no hay lesiones en otros órganos que se vean en el abdomen como ser hueso, hígado. Entonces la lesión prácticamente está localizada a nivel del riñón. Entonces, con esto, ¿qué diagnósticos diferenciales podemos proponer? Evidentemente, el primero sería un cáncer de riñón, el más frecuente, que es carcinoma de células renales. Otro tipo de tumores menos frecuentes, como oncocitomas, angiomiolipomas. Menos frecuente una infección santo-granulomatosa, que podría ser, pero por las características, pues poco probable. Otro tipo de tumores más raros, como un linfoma renal, también podría ser, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo con este paciente? Pues se hizo una valoración por urología para ver si era candidato a cirugía, ya que la lesión estaba localizada. Se decidió no hacer una biopsia, ya que tenía unas características de malignidad muy sugestivas por el estudio de imagen, y se entró para cirugía y le realizaron una nefrectomía parcial vía laparoscópica y la pieza quirúrgica se envió a patología y el reporte de la patología fue un carcinoma de células renales de tipo células claras, grado nuclear 2. Los márgenes fueron negativos para el tumor y luego al mes el paciente se encontraba en buen estado general, no había ningún tipo de complicaciones y como veremos en la clase es una enfermedad localizada, una etapa temprana, nada más se le dio un seguimiento cada 6 meses por 2 años con estudios de imagen y estudios de laboratorio, ¿no? Entonces, generalmente es
una presentación representativa de este tipo de tumores con un paciente con características, como vamos a ver, y factores de riesgo para este tipo de enfermedad que también son bastante patognomónicos, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver el primer tumor maligno del sistema genitourinario, que es el cáncer renal, y cuáles son los objetivos. Vamos a ver los factores de riesgo y la epidemiología. Vamos a ver los genes que están involucrados en el desarrollo de este tipo de tumor. Vamos a ver qué métodos de tapificación vamos a utilizar y cuáles son las modalidades de tratamiento que se utilizan en este tipo de tumor. Si vemos la incidencia y la mortalidad a nivel mundial del cáncer renal, vemos que es un tumor raro, ¿no? O sea, ni siquiera está en el top 10. La mayoría de ellos se encuentran alrededor del 2% de todos los tumores malignos. Vamos a ver que también la incidencia de acuerdo a sexo es mucho más frecuente en hombres que mujeres, en una relación de 2 a 1, de predominio en las edades de 60 a 70 años. Vamos a ver también que está descrito que en los últimos años se diagnostican más cáncer renal en enfermedad localizada y menos en etapa metastásica. ¿Y por qué es eso? Como hemos visto en otro tipo de tumores, la mayoría de ellos en enfermedad localizada se diagnostican de forma incidental, ¿no? Cuando se realizan estudios de imagen por otras razones. Y de aquellos tumores que se diagnosticaron en enfermedad localizada y se llegaron a operar, como en el caso clínico, 20% van a recurrir, o sea, van a regresarles el tumor 20%. ¿Qué porcentaje se diagnostican en enfermedad metastásica avanzada? 20% también. Si vemos la incidencia y la mortalidad a nivel de nuestro país, vamos a también que es un tumor raro, ¿no? Y si vemos directamente en lo que son los tumores geniturinarios, vamos a ver que siempre el primero va a ser próstata y en segundo lugar en nuestro país, pues está riñón, ¿no? ¿Qué factores de riesgo predisponen a este tipo de enfermedad? La edad, hemos visto que es más incidente en los 60, 70 años de edad. El tabaquismo es uno de los factores de riesgo para esta enfermedad donde se ha visto bastante relación en estudios observacionales, retrospectivos, relacionados a la dosis dependiente y que sí se ha visto que hay una reducción del riesgo cuando dejan de fumar 10 años o más. Y digo reducción, jamás regresan a lo que se compara con un paciente que nunca ha fumado, ¿no? El otro factor de riesgo descrito es la hipertensión arterial y la obesidad. De hecho, la triada de tabaquismo, hipertensión arterial y obesidad es clásica y patognomónica, ¿no? Para pacientes como factores de riesgo para pacientes que puedan desarrollar cáncer renal. Entre otros factores de riesgo, tenemos la enfermedad renal quística adquirida, que vamos a ver esto generalmente en los pacientes que se encuentran en hemodiálisis por bastante tiempo, más de 3 años, pueden desarrollar enfermedad quística y posteriormente desarrollar cáncer renal. 95% de los cánceres renales son esporádicos, 5% están relacionados con síndromes hereditarios. Y de hecho, si tiene un familiar de primer grado con el antecedente de cáncer renal, tu riesgo es de 2, 3 veces mayor, ¿no? Tu factor de riesgo de desarrollar cáncer de riñón. Ahora, esta es una tabla donde nos muestran los síndromes hereditarios que están asociados a los diferentes tipos de cáncer renal. Indudablemente, el síndrome de von Hippel-Lindau es el más frecuente, que está causado por la alteración del gen de von Hippel-Lindau que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 3 y está relacionado principalmente con el subtipo de células claras, que vamos a ver que es el más frecuente de los tumores renales, donde generalmente cuando están relacionados a un síndrome hereditario se debe sospechar cuando los tumores son bilaterales, es decir, se encuentran en ambos riñones o son múltiples, ¿no? Puede ser en un solo riñón, pero varios tumores, ¿no? Ahí podríamos sospechar que se causa de un síndrome hereditario
Y como es un síndrome, pues tiene otras características que están asociadas, que se deberían buscar de forma intencionada si lo está sospechando, como los hemangioblastomas cerebrales, retinales, feocromocitomas. Si recordarán, tumores neuroendocrinos, como hemos visto en la clase pasada, está relacionado también con el síndrome de von Hippel-Lindau. Los demás síndromes, para que los lean con calma en su casa, van a poder ustedes observar que en cada uno está relacionado con un gen en particular, pero van a ver que también está relacionado con un subtipo histológico en particular. Si vemos otro síndrome que también está bastante bien descrito, como el de Birt-Hodge-Dubé, vamos a ver que este principalmente está relacionado con el cáncer renal de tipo oncocítico y cromófobo, ¿no? Y tiene también sus características que acompañan al síndrome, como las pápulas cutáneas, también puede haber pólipos a nivel del colon, ¿no? Entonces, para que vean que cada uno de estos síndromes tiene cada uno sus genes que están alterados y también están relacionados con los diferentes subtipos histológicos de cáncer renal. Bueno, hablando de la carcinogénesis, hemos dicho que la proteína del von Hippel-Lindau que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 3 es el principalmente gen que está alterado en el desarrollo de lo que es en el cáncer renal más frecuente, que es de células claras. De hecho, el gen de von Hippel-Lindau es un gen supresor de tumor, ¿no? Y está mutado con más frecuencia en este tipo de tumores y se caracteriza que dentro de su función, esta proteína, producto de este gen, tiene la función de reconocer un sustrato de un complejo que liga a dos proteínas muy importantes, que es el factor inducido por la hipoxia tipo alfa, que finalmente va a ser el que desencadene la proliferación descontrolada de la célula. Ahorita se los voy a mostrar de forma gráfica. Bueno, pero antes también hay otros genes que están involucrados en el desarrollo del cáncer renal, en menos porcentaje que el von Hippel-Lindau, pero también están involucrados como PBRM1, C2, BAP1, mTOR en sus diferentes porcentajes. Y este es aquí a nivel molecular, donde vamos a ver dos escenarios. El primero, que es el normal en condiciones de concentraciones de oxígeno normal, es decir, de una célula normal, donde aquí tenemos el producto del gen de von Hippel-Lindau, que les digo que mediante este complejo va a reconocer a estas dos proteínas importantes, que es el factor inducido por la hipoxia, que finalmente una vez que están unidos mediante hidroxilación, van a llegar a los proteosomas y se va a degradar. O sea, no se va a acumular factor inducido por la hipoxia porque hay pues concentraciones normales de oxígeno. Ahora, ¿qué pasa cuando hay hipoxia, es decir, falta de oxígeno, o en la enfermedad de von Hippel-Lindau, como ocurre también en las pacientes que tienen alteraciones de este gen que desarrollan cáncer renal? Es que este complejo no va a atrapar a los factores inducidos por la hipoxia, y el factor inducido por la hipoxia, al no estar unido al complejo que lo llevaba a la destrucción por los proteasomas, lo que va a hacer es unirse a su primo hermano, que es el factor inducido de la hipoxia tipo beta, y juntos van a entrar al núcleo y van a desencadenar lo que es la transcripción del DNA de forma descontrolada, produciendo la proliferación descontrolada, en este caso, de la célula renal, ¿no? Entonces, esta es una de las vías más cortas de carcinogénesis de todas las que hemos visto. De hecho, es considerada la vía molecular de desarrollo de cáncer más corta, donde están involucrados, si acaso, dos, tres proteínas, comparado con las que hemos visto en otro tipo de tumores. ¿Cuáles son los síntomas que nos pueden ayudar a sospechar de cáncer renal? Existe la triada clásica, de los cuales dos tenía nuestro paciente, que es la hematuria macroscópica, el dolor a nivel del flanco donde se encuentra el tumor, y el tercer componente es una masa abdominal palpable. En primer lugar, encontrar esta triada clásica es muy raro. Lo vas a encontrar aproximadamente en el 10% de los pacientes. Y cuando lo encuentres, desafortunadamente ya estamos frente a una enfermedad avanzada con un mal pronóstico y probablemente con una histología agresiva, ¿no?
La mayoría de las tumoraciones de riñón se encuentran asintomáticas cuando se encuentran en etapas tempranas, localizadas, potencialmente resecables, potencialmente curables. ¿Y cómo las encontramos? Como les mencioné, la mayoría de ellos de forma incidental cuando se realizan estudios de imagen por otras razones, ¿no? El típico ejemplo que les menciono es cuando un paciente, por ejemplo, ingresa a urgencias por un abdomen agudo, sospechan colecistitis, sospechan apendicitis, le hacen una tomografía, evidentemente tiene ahí su abdomen agudo por una colecistitis y bueno, de yapa pues encuentran una tumoración a nivel del riñón. No, algo haciendo un paréntesis en esto, es también como un mensaje, digamos, de la clase en general. Cuando ustedes pidan un estudio de imagen por una razón, como por ejemplo esto, sospechando una apendicitis, y hay hallazgos adicionales, incidentales, de cualquier tipo, como este, por ejemplo, una tumoración en el riñón, perfecto, la apendicitis es la emergencia, se atenderá todo lo que quieras, le darás el manejo, pero tiene que constar que esa tumoración que encontraste de forma incidental no quede en el olvido, pues, ¿no? Que tienes que mencionarle al paciente y mandarlo a la consulta correspondiente para que se aborde esa tumoración, porque es muy frecuente que se encuentran miomas uterinos, que se encuentran varios hallazgos en la tomografía que no es lo que te interesa en el momento, probablemente por la emergencia, pero que tiene que ser abordado, que tiene que ser informado al paciente de que se encontró, además eso, que en ese momento no es la emergencia, pero que debería ir a la consulta y eso debe estar constado en la historia, porque en la historia clínica, ¿no? Porque si eso lo dejaste en el olvido, hasta puede ser en un futuro motivo de demanda. Fuera lo más importante que estás obviando algo que podría ser importante para la salud del paciente, como es salvarle la vida de un cáncer, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre hay que hacerlo y que desafortunadamente entre los estudiantes, más que todo los internos, creo que falta todavía mejorar, ¿no? O sea, que todo lo que encuentres tienes que ser abordado, ¿no? En la tomografía. Hay trombosis, hay calcificaciones de la aorta, calcificaciones de las coronarias y luego nadie las pela, ¿no? Lo mandan y ya. Entonces, todo lo que se encuentra anormal en una tomografía debe ser abordado. Eso como un paréntesis. Bueno, les decía que estos tumores, la mayoría los encontramos así por otras razones y bueno, cuando los encuentras así, es en la mayoría están localizados, hasta en un 36% pueden estar ya localmente avanzados, es decir, etapa 3 o avanzados, etapa 4. El cáncer renal es uno de los tumores que puede debutar con síndromes paraneoplásicos. Es uno de los que también, aparte de cáncer de pulmón, de células pequeñas que hemos visto que es el maestro de los síndromes paraneoplásicos. En segundo lugar, yo creo que pondría cáncer renal, ¿no? Hasta un 30% pueden debutar. Hay varios síndromes paraneoplásicos de cáncer renal. Como para nombrarles algunos ejemplos, también trombosis, pueden debutar con trombosis, luego también leucocitosis, trombocitosis, que no están explicados ahí, o sea, les digo, todo lo que está normal en los estudios, no solo de imagen, también de sangre, tienes que abordarlo y siempre tu pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces, a veces te puede pasar una leucocitosis, pero no tiene fiebre, es tan sintomático, no es nada, ¿no? Eso no debe pasar. Todo lo que está normal debes investigar por qué está normal, ¿no? Entonces, tal vez se te está pasando un síndrome paraneoplásico, ¿no? Ahora, ¿qué laboratorio se debe pedir en el momento del abordaje? Pues ya hay guías internacionales. ESMO es una de las entidades a nivel mundial que nosotros los oncólogos tomamos en cuenta mucho sus guías, así como las americanas, ESMO son las europeas. Y bueno, ya te dice que cuando sospechas un cáncer renal, pues como parte del abordaje hay que solicitar estudios de sangre, bueno, primero los generales que ya hemos mencionado en varios tipos de tumores, que son el hemograma, química sanguínea, pruebas de función hepática, electrolitos para ver cómo está el estado general del paciente, pero además se pide otros adicionales que no los pedimos de cajón, como ser la deshidrogenasa láctica, la proteína C reactiva,
que son parámetros de inflamación que van a jugar un papel muy importante porque nos va a ayudar a hacer una estratificación del riesgo de los pacientes que tienen cáncer renal. Y ahorita vamos a ver cómo los estratifican de acuerdo a los valores de estos laboratorios, ¿no? Y esta es la clasificación. Para estratificarlos tenemos dos entidades que han hecho estas clasificaciones. La primera es la del Memorial Sloan Kettering, que es una de las instituciones de oncología más grandes del mundo, que se encuentra en Nueva York, que diseñaron este método de estratificación desde que se utilizaba como tratamiento en cáncer renal, lo que era el interferón alfa, y también tenemos el de la IMDC, que también es americana, que es más que todo de la parte de epidemiología de Estados Unidos, que también clasifican y estratifican a los cánceres renales en tres riesgos, ¿no? Riesgo favorable, intermedio y bajo. Y vamos a ver que esto lo hace de acuerdo a estos criterios, y varios de esos criterios se encuentran en los estudios de sangre que pedimos, ¿no? Toman el criterio del estado funcional del paciente, ¿no? Si es un Karnofsky menos de 80, le das un punto, ¿no? Si la deshidrogenasa láctica está elevada más de 1.5 veces lo normal, le dan otro punto. Si la hemoglobina está menos de lo normal, si el calcio corregido está más de 10, entonces ahí va sumando los puntos. Si no hay ninguno de esos, se considera que es de riesgo favorable. Si hay uno o dos, que es de riesgo intermedio, y si hay tres o cinco, se considera de riesgo pobre, ¿no? Este es el del Memorial. Ahora, el del IMDC es muy parecido, también tiene el Karnofsky, pero aquí vamos a ver que además de los anteriores, aquí toman en cuenta las plaquetas y los neutrófilos totales, ¿no? Y también de acuerdo a cuántos factores están presentes, pues si no hay ninguno va a ser favorable, de uno a dos intermedio, y si son más de dos factores va a ser de riesgo pobre. Entonces, ambas clasificaciones se utilizan. Generalmente la del Memorial Sloan Kettering es la que se utiliza más, pero la de IMDC con los tratamientos actuales también se está utilizando, y ambas tienen la misma función, que vamos a ver que junto con la etapificación, especialmente en pacientes en etapa avanzada, nos va a ayudar a determinar cuál es el mejor tratamiento para este tipo de pacientes. Y evidentemente los que tienen riesgo pobres son los que tienen peor pronóstico, ¿no? Ahora, ¿qué estudios de imagen utilizamos para abordar este tipo de enfermedad? La ecografía o ultrasonido renal indudablemente va a ser uno de los primeros estudios en solicitarse, pero vamos a ver que la ecografía en tumoraciones que son menos de 3 centímetros van a tener una sensibilidad y especificidad limitada. En cambio, en tumoraciones que son más de 3 centímetros, vemos que la sensibilidad y la especificidad es mucho mejor, así como ocurrió en nuestro paciente donde la tumoración medía 4 centímetros por ecografía, ¿no? Es muy bueno para ver quistes, obviamente, y la mayoría de los tumores que vamos a encontrar de forma incidental en el riñón, la mayoría son quistes, afortunadamente, pero 20% van a ser como encontramos en nuestro paciente, ¿no? Con características sólidas y sospechas de malignidad que nos dicen tienes que hacerle otro estudio para caracterizar mejor esa lesión, ¿no? Entonces, como una tomografía o una resonancia. Ahora, desde el punto de vista ecográfico, hay características que nos ayudan claramente a distinguir entre lo que es un quiste benigno con aquellas tumoraciones que tienen sospecha de malignidad y a quienes necesitas completar con estudios adicionales, ¿no? Entre las características de un quiste benigno, pues que sea muy redondito, ovalado, pero de bordes muy definidos, que tenga ausencia de ecos internos, paredes lisas, definidas, que transmita muy bien lo que es la sombra acústica, ¿no? En cambio, varias de las que tenía nuestro paciente, si tiene calcificaciones, si tiene más de 2 tabiques, si tiene engrosamiento septal, si tiene componente sólido o predominantemente sólido, pues te hace sospechar de que esa tumoración sea maligna. La tomografía pues tiene mayor sensibilidad y especificidad que la ecografía, principalmente hablando de tumoraciones de menos de 3 centímetros, ¿no? Entonces ve mucho mejor. Con las tumoraciones más de 3 centímetros, pues no hay duda,
también nos ayuda a determinar los quistes renales, cuáles son simples, cuáles son complejos, de acuerdo a la clasificación de Bosniak, ¿no? Y vamos a ver acá que la tomografía, que debe ser con contraste, por supuesto, es muy buena no solamente para decirte tiene características malignas, también nos puede decir, incluso ya te puede con alta probabilidad, de acuerdo a cómo va a captar el contraste en sus diferentes tiempos, nos puede decir incluso con alta probabilidad de asertividad el tipo histológico, ¿no? O sea, entre lo que es células claras, cromófobo papilar, te va a decir, de acuerdo a la captación del contraste, te van a decir los radiólogos, ¿sabes qué? De acuerdo a las características, esto parece ser uno de células claras. Entonces sí tiene alto porcentaje de asertividad. Ahora, también en la tomografía, y van a ver esto en varios reportes de tomografía que se realizan por otras causas, es muy común encontrar quistes renales. Y los quistes renales que no nos preocupa principalmente porque tienen 0% de probabilidad de ser malignos, son los Bosniak 1 y los Bosniak 2, ¿no? El Bosniak 2F, que es el que principalmente tiene varios tabiques, tiene, pero es 5% y nada más hay que hacer un seguimiento o a veces tratamiento, pero en general el seguimiento. Los que sí nos preocuparían son los Bosniaks 3 y los Bosniaks 4, que se consideran ya quistes complejos y que tienen, miren, una probabilidad 50, 70 y el Bosnia 4 hasta 100% de ser maligno y debe ser abordado como tal, ¿no? ¿A quiénes realizarles resonancia magnética? Que también es un muy buen estudio, tiene sensibilidades y especificidades muy buenas para tumoraciones renales, pues aquellos pacientes que no pueden administrarse el contraste de la tomografía porque tienen alergia o porque ya tienen falla renal o porque ya tienen una reacción conocida al contraste o a las radiaciones que recibieron por otras causas, pacientes embarazadas, porque existen, sí, las embarazadas también pueden tener cualquier tipo de tumores junto con el embarazo, eso es un tema muy particular, cáncer y embarazo. Entonces, si tuviera algún tipo de tumor, pues sí, tampoco le puedes administrar por el embarazo el contraste de la tomografía, pero no hay ningún problema con la resonancia magnética, ¿no? Es muy bueno igual para ver quistes, tiene sensibilidad y especificidad, y para tumoraciones, como les decía, tiene muy buena sensibilidad y especificidad para determinar si son malignos o benignos. El PET-CT con FDG también tiene muy buena sensibilidad y especificidad. Además, ya saben, nos va a ayudar a ver si hay o no enfermedad a distancia. Pero aquí hay que tener mucho cuidado y aquí debe ser el experto en la interpretación, que es el médico en medicina nuclear, porque como ustedes recordarán, el FDG se elimina por lo que es el riñón y las vías urinarias. Y a veces podría ser malinterpretado como un estudio negativo por la sobreposición del contraste. Entonces, debe ser interpretado de forma muy cuidadosa. En el caso del ejemplo de la imagen, pues no hay ningún problema. En este caso vemos una tumoración en el polo inferior del riñón derecho y vemos que con el contraste, pues capta, ¿no? Entonces no hay ningún problema, pero a veces no es tan sencillo, por eso debe ser interpretado por un personal entrenado en medicina nuclear, ¿no? La biopsia renal, pues a quienes se realiza, pues generalmente les he dicho que con la tomografía nos pueden dar con muy alta tasa de asertividad que la tumoración sea maligna o benigna, pero hay algunos, ya saben, no todos son de libro, algunas tumoraciones de algunos pacientes no tienen esas características típicas y el radiólogo te va a decir, ¿sabe qué? Yo no puedo decir, es indeterminado si es maligno o benigno, entonces en esos casos sí se recomienda hacer una biopsia, generalmente puede ser de forma ambulatoria, guiada por ultrasonido, esto lo hace el mismo radiólogo o puede hacerlo también el urólogo, ¿no? O un cirujano, están entrenados para hacer esas biopsias, que puede tener complicaciones, sí, son muy bajas en manos entrenadas, como hemorragia, infección, fístulas, y ya se sabe desde hace muchos años que en este tipo de tumores no hay riesgo de diseminar el tumor, eso ya es un mito, ¿no? Ya hay estudios que te demuestran que el beneficio de la biopsia siempre es mejor que no realizarlo en los casos que sea necesario, ¿no? Bueno, desde el punto de vista histológico, indudablemente el más frecuente es el cáncer renal de células claras. Este cuadro es muy bonito porque además de decirte cuáles son los tipos, te dice la frecuencia y la mutación que principalmente está involucrada en los diferentes tipos, ¿no? En cáncer de células claras, perdón, vemos que es la más frecuente, puede llegar 75-80%.
donde indudablemente, como mencionamos, la mutación de von Hippel-Lindau es la más frecuente. En segundo lugar, en frecuencia tenemos el carcinoma papilar tipo 2, que representa el 10%. Y en tercer lugar, con 5% tenemos los demás. Carcinoma papilar tipo 1, cromófobo y oncocitoma. Y de hecho el oncocitoma, alguna literatura lo consideran como benigno, pero eso es controversial. Estos tres representan el 5% y cada uno con sus genes involucrados. Esta es una clasificación que se maneja desde el 2006 de la Organización Mundial de la Salud, donde nos muestran todos los tipos histológicos que están descritos para cáncer renal. Indudablemente el primero siempre va a ser el cáncer renal de células claras. Aquí pueden ver el papilar, el cromófobo, pero también hay otros mucho más raros, como los tumores de la metanefrina. Tenemos los nefroblastomas, que de hecho los nefroblastomas son los tumores de riñón más frecuentes en los niños, ¿no? Los tumores que vienen de las células mesenquimales, ¿no? De hecho, cuando en el cáncer de células claras viene mixto, es decir, con un componente sarcomatoide, es súper importante porque no es lo mismo un cáncer renal puro de células claras cuando tiene en su componente sarcomatoide más del 30%. El pronóstico es mucho peor cuando tiene un componente sarcomatoide. Entonces, hemos visto que hay varios tumores que pueden venir con componentes del mesénquima, ¿no? Con sus diferentes tipos de sarcomas. También están lo que mencionamos la clase pasada. También hay tumores neuroendocrinos de riñón. Como hemos dicho, los tumores neuroendocrinos pueden originarse de cualquier órgano del cuerpo. Y también hay tumores neuroendocrinos de riñón. Y este es un resumen de los diferentes tipos más frecuentes de cáncer renal. Indudablemente el de células claras es el más frecuente, cada una con sus características histológicas, que seguramente lo verán a profundidad en sus clases de patología. Y en un reporte de biopsia, ¿qué es lo que nos interesa? Pues nos va a decir el tipo histológico, es decir, si es de células claras, si es cromófobo, si es oncocitoma, etcétera. Si es grado histológico bien diferenciado, pobremente, el tamaño del tumor después de la cirugía, porque como veremos es un parámetro importante para determinar la etapificación que vamos a realizar, la extensión del tumor. De hecho, tienen que aquí recordar sus conocimientos a grosso modo de las capas del riñón que nos va a ayudar para la etapificación, si ya tiene necrosis o no tiene necrosis el tumor, si hay invasión vascular linfática o perineural, y los bordes que tienen que ser, para hacer una buena cirugía, tendría que quedar idealmente R0, ¿no? Y esta es la inmunohistoquímica que ayuda a determinar el tipo de tumor, que seguramente pues la verán esto muy a detalle en sus clases de patología. La tapificación se realiza pues por el sistema de TNM, el T ya saben que es por el tumor, donde vamos a ver el T1, que generalmente se están ingresados los pacientes, donde la tumoración mide 7 centímetros o menos, y se dividen en dos, T1A, T1B. Menos de 4, T1A, T1B de 4 a 7. De hecho, nuestro paciente, si recuerdan, en la tumoración medía 4.5 centímetros, sería un T1B, ¿no? El T2 ya son tumores mucho más grandes, van desde 7 hasta 10 centímetros. Si vemos T3, Ya está. Sí, sí, sí. ok, como les decía, T3 tiene tres variantes. Déjenme regresar.
Tiene 3 variantes de 3. Aquí les decía que hay que recordar sus conocimientos, de anatomía de todas las capas, porque, por ejemplo, un T3A es cuando ya invade la grasa perirenal. T3B ya invade lo que es la vena cava, pero todavía es la invasión del tumor debajo del diafragma. En cambio, si ven T3C, ya invade el tumor encima del diafragma, ¿no? T4 ya invade otras estructuras, no solamente la grasa perirenal, sino traspasa la fascia de Gerota o puede invadir también lo que es la cápsula que está sobre lo que es las glándulas suprarrenales, ¿no? Entonces, esto es la etapificación y esta es la T del tamaño. ¿Qué pasa con la N? Los ganglios regionales, pues son todos los ganglios perirrenales, ¿no? Al nivel del hilio renal, la verdad es bastante sencillo. ¿Hay ganglios o no hay ganglios invadidos? Si no hay ganglios es N0, si hay ganglios pues es N1. De acuerdo a la tomografía del caso clínico inicial, pues era N0, ¿no? ¿Cuáles son los lugares más frecuentes de metástasis para este tipo de enfermedad? Pulmón, indudablemente, es el más frecuente, hasta en un 45% de los casos, seguida de hueso e hígado, menos frecuentes suprarrenales, pero también hay sistema nervioso central. También hay que comentar que este tumor es bastante interesante en cuanto a las metástasis porque puede dar lugares de metástasis bastante interesantes y menos pensados. Hemos encontrado pacientes con alguna tumoración en el cuero cabelludo, ¿no? Que estaba ahí, se tocaba, pensaba que era cualquier cosa. Finalmente, bueno, molestaba tanto que le mandaron a la biopsia que resulta que era la metástasis de un carcinoma de células claras, ¿no? O en la punta de los dedos o en el pabellón de la oreja, o en la punta de los dedos de los pies, entonces lugares que menos podrías pensar en eso, pero entonces cualquier lesión que persista, pues generalmente pues es bueno, ¿no? Tomarle una biopsia. Ahora la etapificación pues son del 1 al 4, como ya saben, la etapa 1 o 2 se considera etapas localizadas. Una vez que tenemos ganglios regionales comprometidos, ya es una etapa 3 que se considera localmente avanzada. Y bueno, la etapa 4 pues aquella que ya tiene metástasis a distancia, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas etapas, pues vamos a tener el manejo en cada uno de los grupos, ¿no? En las enfermedades de etapa 1 a 3, idealmente es realizar principalmente la cirugía, que puede ser una nefrectomía abierta, laparoscópica, robótica, cualquiera del método que haga el urólogo. Y generalmente si al inicio se cree que no se puede hacer la cirugía de inicio, en algunos casos damos terapia neoadyuvante con terapia blanco dirigida y una vez que la tumoración sea resecable ir a la cirugía. Y después de la cirugía, en la mayoría de los casos en etapa 3 y 4 algunas, vamos a ver cuáles, es conveniente dar tratamiento adyuvante para disminuir las probabilidades de que regrese en etapas 3, etapas 2, y esto es principalmente basado en terapia blanco dirigida. Y esta es una línea del tiempo donde nos muestra la evolución que ha habido en las diferentes modalidades de tratamiento en cáncer renal. Si vemos, comienza en los años 90. ¿Qué pasaba antes de los años 90? Era cirugía o quimioterapia, pues de muy mal pronóstico, ¿no? No había mucho que hacer por esos pacientes. En los años 90 empezó con estos tratamientos que es la interleucina 2 en altas dosis, interferón gamma, porque el cáncer renal, vamos a ver que junto con melanoma son de los tumores más inmunogénicos, donde parte de la patología está relacionado con el sistema inmune. Entonces, es indudable que pues este tipo de fármacos que está relacionado con la modulación del sistema inmune podrían tener eficacia en este tipo de tumores. Desafortunadamente, pues a pesar de tener eficacia, este tipo de fármacos eran bastante tóxicos. De hecho, era necesario administrarlos dentro de una terapia intensiva. Luego es hasta el año 2005-2006 donde entra la era de lo que es la terapia blanco dirigida, donde están los inhibidores de tirosina y los antiangiogénicos, ¿no? Después, en los años 2000, 2010, 2012, 2015, viene la era de la inmunoterapia. Y finalmente entramos a la era de la combinación de la inmunoterapia con la terapia blanco dirigida, que actualmente es lo que se utiliza en este tipo de tumores, ¿no? Aquí axitinib, que es un antiangiogénico, con pembrolizumab, que es una inmunoterapia, es una de las
combinaciones que se utilizan en todos los tipos de tumores de cáncer renal, de todos los riesgos, como vamos a ver, ¿no? Como verán, en ninguna parte entra aquí quimioterapia. De hecho, este tipo de tumores no responden a quimioterapia, son quimioresistentes. Aquí tenemos otra vez con las eras de los diferentes fármacos y combinaciones, donde vemos nuevamente la era de lo que es las inmunoterapias, la terapia blanco dirigida, donde están principalmente los antiangiogénicos, ¿no? Y todas las combinaciones son basado en inmunoterapia y terapia blanco molecular dirigida, ¿no? Entonces, no hay quimioterapia acá. Y si vemos ya dirigidamente en lo que es el cáncer renal, en etapa avanzada, vamos a ver que aquí tomamos en cuenta esos riesgos que hemos mencionado al principio, ¿no? Del Memorial Sloan Kettering, donde tenemos riesgo pobre, intermedio o favorable, donde generalmente el riesgo pobre intermedio se utilizan toda esta combinación de fármacos que principalmente está basado en inmunoterapia y terapia blanco dirigida. Entonces, para eso nos sirve esa estratificación. No solamente es decir etapa 4 y a todos les dan lo mismo, sino que además necesitamos en qué riesgo se encuentran este tipo de tumores. Y vamos a ver que en el favorable, intermedio y pobre, pues en todos está la combinación de axitinib y pembrolizumab, que hemos dicho que es una combinación de antiangiogénico más inmunoterapia. Pero también hay otras modalidades ya que en cada uno de ellos se puede considerar, como por ejemplo en algunos que se puede solamente vigilar cuando son de riesgo favorable, ¿no? Eso va a ser dependiente de las características del paciente. Y este es nada más un recordatorio de dónde actúan los principales fármacos de inhibidores de tirosina que se utilizan en cáncer renal. Por ejemplo, tenemos los inhibidores de MET que inhiben, como hemos visto, el receptor de MET. Aquí ya hemos visto cabozantinib, lenvatinib, que ya es conocido para ustedes. También tenemos los antiangiogénicos que van a inhibir principalmente el receptor, el factor de crecimiento endotelial, donde están sunitinib, sorafenib, pazopanib, axitinib y por supuesto bevacizumab, ¿no? Y los inhibidores de mTOR, donde tenemos principalmente everolimus y temsirolimus, ¿no? Tienen diferentes tipos de efectos secundarios y especialmente los antiangiogénicos, trombosis, proteinuria. ¿Qué concluimos entonces? Que pues idealmente sería hacer un diagnóstico temprano en etapas localizadas que sean potencialmente resecables, pero desafortunadamente pues estos se descubren de forma incidental. Factores de riesgo, la tríada clásica, tabaquismo, obesidad, hipertensión, es lo clásico, patognomónico entre factores de riesgo que puedan desarrollar este tipo de tumores. Existe un porcentaje muy pequeño que tienen predisposición genética, no olvidarse de los síndromes que les mencionamos. El tratamiento ya saben que está basado en lo que es la etapificación, pero cuando hablamos de etapas avanzadas, no solamente es la etapificación, sino el riesgo que hemos dado por los índices del Memorial Sloan Kettering y el IMDC, ¿no? Y puede incluir desde cirugía, terapia molecular dirigida combinada con inmunoterapia, pero como les he mencionado, no tiene ningún papel la quimioterapia en cáncer renal, ¿no? De células claras. Indudablemente el pronóstico es mejor cuando es en etapas tempranas y se pueden operar que en casos avanzados. Muy bien, con eso terminamos la clase de cáncer renal. ¿Tienen alguna pregunta, duda de esta clase?